sepa. Buenos días a todos. Es jueves 21 de mayo. Estamos hablándoles desde México. Yo voy a ser el moderador. Soy Raúl Benítez. En esta segunda sesión del Seminario Mundo Sostenible, Respuestas ante las nuevas amenazas a la seguridad nacional 2020. Es un seminario multiinstitucional integrado por el Instituto Real Elcano de España, la Universidad de las Américas de Puebla, el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército Peruano, la Universidad Nacional de La Plata de Argentina y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia. En esta segunda sesión vamos a tratar el tema de las debilidades de los modelos de gestión estatal ante la crisis del COVID y nuestros dos ponentes van a ser el general de división Walter Astudillo y la doctora Adriana Ertal Abdaner. Walter Astudillo es general de división y doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú. Es maestro en Seguridad Hemisférica por el Colegio Interamericano de Defensa y maestro en Ciencias Militares. Actualmente es director general de Educación y Doctrina del Ministerio de la Defensa del Perú. Adriana Ertal Abdenur es doctora en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, licenciada en la Universidad de Harvard y actualmente se desarrolla como investigadora becaria del Instituto Igarape. Sus temas de especialidad son crimen organizado y seguridad ambiental. La metodología que vamos a usar es 15 minutos por cada ponente y después vamos a entrar en un debate escrito. Ustedes nos mandan las preguntas. Solamente por cuestiones de ubicación les vamos a pedir que cuando pongan su nombre también pongan el país del que provienen para poder así tener una idea de cómo se va configurando la presencia del auditorio y que sean comentarios concretos, cortos y también o preguntas concretas cortas. Le damos la palabra al general Walter Astudillo para iniciar su disertación. Tiene la palabra, general. Para tratar de explicar el tema que se trata hoy día, que son debilidades de los modelos de gestión estatal ante situaciones de crisis, de manera general. Como estamos viviendo el tema de la pandemia COVID-19, va a ser un caso, creo, muy explicativo, porque todos estamos experimentando ese fenómeno inusual y cada uno en sus respectivos países tiene distintas perspectivas. Yo quiero iniciar rápidamente revisando los nuevos conceptos de seguridad, porque para mí es importante para tener una idea más general de lo que pretendo concluir. Seguridad integral. Este concepto fue adoptado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y de manera general contempla los temas de la dimensión político-militar, la dimensión económica y ambiental
y además de haber sido adoptado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, también lo promueve inicialmente la Organización Europea, la OCDE. Entonces, este es el primer, digamos, la primera consideración en el cual se vincula a la seguridad del desarrollo de manera oficial. Respecto a seguridad humana, en el año 93, un año después de la seguridad integral, las Naciones Unidas promueve el concepto de seguridad humana que por todos es conocido, donde básicamente el centro de la seguridad es la persona humana. Y en el 2003 aparece en nuestro continente la seguridad multidimensional, muy discutida en los ámbitos académicos, creo que hasta el cansancio, pero que sin embargo en la implementación los Estados miembros de la OEA hasta ahora no han sido capaces de implementarlo. Y en el 2008 aparece un concepto en Estados Unidos desarrollado por el Centro de Pensamiento para el Progreso Americano, seguridad sostenible, que de alguna manera aglutina tres conceptos de seguridad: la seguridad nacional, la seguridad humana y la seguridad colectiva. La seguridad nacional se refiere a la seguridad propia de Estados Unidos, la seguridad humana al bienestar y la seguridad de las personas, y la seguridad colectiva a los intereses comunes de todo el mundo. Y acá también se ve claramente la vinculación que existe entre la seguridad y el desarrollo. Acá lo discutible, y hasta ahora no se ponen de acuerdo los especialistas, es qué proporción de seguridad nacional corresponde a la mezcla perfecta. ¿Cuánto de seguridad nacional? ¿Cuánto de seguridad humana y cuánto de seguridad colectiva? En realidad esa es la decisión más difícil que tiene que adoptar el gobierno para establecer las condiciones de seguridad que requiere el país, en función a sus objetivos nacionales, obviamente. Como estamos viendo la pandemia del COVID-19, voy a basarme en aspectos que contempla la Declaración de Seguridad de las Américas, aspectos claves y puntuales respecto al ámbito de la salud. Entre todas las amenazas y preocupaciones y desafíos que contempla, un grupo de ellas es desastres naturales, los de origen humano, el VIH-Sida y otras enfermedades y otros riesgos de la salud. Es decir, acá está enmarcado, la pandemia está enmarcado como una amenaza o como una preocupación de acuerdo a la determinación que le dé cada Estado de manera soberana. Asimismo, en la parte 3 de ese documento, en la página 11 y 12, se manifiesta con claridad, de manera descriptiva, cuál es la situación de los sistemas de salud, la debilidad de los sistemas de salud. Y se describe que estos servicios son insuficientes y exacerban la marginalidad y la pobreza extrema. Asimismo, lo he puesto entre comillas, ya lo leerán en su momento porque quiero aprovechar al máximo el tiempo, pero igual establece con meridiana claridad qué es lo que tienen que hacer los estados para superar esta situación de debilidad. Por ejemplo, dice, proponemos desarrollar estrategias multisectoriales, principalmente en el marco de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, orientando mayores recursos nacionales, bilaterales y multilaterales para combatirlas con miras a la disponibilidad de acceso, particularmente a las poblaciones más vulnerables. Entonces, hay un diagnóstico de la situación de salud y hay una propuesta clara estableciendo el cómo se debe hacer, de manera multisectorial y orientando recursos económicos nacionales e internacionales para alcanzar estándares adecuados para atender en las situaciones de salud, particularmente a la población más vulnerable.
Es decir, está claro lo que se tiene que hacer. Ahora habrá que entender por qué no se ha hecho después de casi más de 16 años. Esa es la discusión. Incluso, en la parte final de ese acápite, dice que se debe alentar la investigación de enfermedades que afectan de manera desproporcionada a los países en desarrollo, movilizando financiamiento adicional contra nuevas epidemias. Ahí está enmarcado el COVID-19. Entonces, todo está claro. La gran incógnita es por qué no se ha dado muestras de avances en los países, me refiero de América Latina particularmente, para cumplir con esta declaración, con este compromiso de los estados en el año 2003. Reflexiones. En las últimas décadas, los diferentes conceptos de seguridad que he mencionado se orientan hacia un enfoque integral, incorporando diversas dimensiones de la actividad humana y haciendo más notoria la interdependencia entre la seguridad y el desarrollo. En ese sentido, ambas variables deben ser consideradas en los procesos de planeamiento a nivel nacional, evitando una práctica común que es en los países de América Latina, ¿no? Planear de manera distinta, por un lado el desarrollo y por otro la seguridad. Y los confrontamos priorizando muchas veces, generalmente, los temas de desarrollo y dejando de lado la seguridad. Es decir, ahí está la clave, porque no estamos viendo o no estamos reconociendo la multidimensionalidad de la seguridad, de sus diferentes dominios, de sus diferentes ámbitos, y estamos desconociendo que estas variables son interdependientes. Es decir, la estrategia tiene que determinar cuánto de seguridad y cuánto de desarrollo. No tiene que definir o seguridad o desarrollo, sino igual, la mezcla perfecta. Cuánto de seguridad y cuánto de desarrollo. Eso corresponde a una decisión estratégica de cada estado en función al análisis de su realidad. Respecto a las nuevas amenazas, entre las cuales se incluye la pandemia, obviamente, como he mencionado, son problemas intersectoriales que requieren respuestas también transversales. Y se tiene que contemplar la participación de los gobiernos, el sector privado, el sector público y privado, y la sociedad civil, y todas las personas, toda la sociedad en general. El tema de seguridad tiene que convocar a todos los actores de la sociedad. No es un tema solamente de gobierno, no es un tema de las autoridades. Como estamos acostumbrados nosotros a creer que el gobierno es el único actor responsable de la seguridad, cuando la participación tiene que ser de todos los componentes. Esa es la única manera para que una estrategia o para que un modelo funcione, la participación consciente de todos los actores para alcanzar los objetivos que se hayan planteado en las estrategias del Estado. Los modelos existentes de países referentes a nivel global, vale decir los países desarrollados, muestran una clara tendencia en los últimos años. Esto nace a partir del año 2000 en Estados Unidos justamente, una tendencia de diseñar e implementar estrategias de seguridad nacional como el instrumento de más alto nivel estratégico, es decir, la política general de un gobierno, que es de carácter integral y transversal, e incluye objetivos de seguridad y desarrollo. Es decir, con esta estrategia se materializa la interdependencia de la seguridad y el desarrollo. Y este instrumento de gestión, este documento estratégico, lo emplean actualmente todos los países desarrollados, sin excepción, todos los países desarrollados. En contramedida de lo que estoy hablando, en América Latina
ningún país hasta la fecha ha implementado o ha diseñado una estrategia de seguridad nacional. A lo mucho hemos llegado a estrategias de defensa nacional, que son prácticas del siglo pasado, pero no hemos dado el salto a materializar lo que dice en la Declaración de Seguridad de México 2003, y donde el indicador más claro es una estrategia de seguridad nacional. Entonces, esa es una tarea pendiente para todos los países de la región. Porque hay que tener en cuenta que esta estrategia, que es en el más alto nivel, sirve de paraguas para las demás estrategias de los niveles ministeriales y niveles más bajos. Eso alinea los objetivos y permite una acción coherente de todos los elementos de un sistema de seguridad nacional. Asimismo, es fundamental promover el fortalecimiento de una cultura de seguridad en la sociedad para generar mayor compromiso y nivel de participación de los ciudadanos. Porque las personas, como he manifestado, tienen que sentirse comprometidos y tienen que sentirse corresponsables con los gobiernos para alcanzar la seguridad deseada. La pandemia del COVID-19 no es solo una crisis de salud pública, como fue al inicio de este fenómeno, sino, de acuerdo al concepto de seguridad mencional que hemos iniciado al comienzo de la exposición, es una amenaza a la seguridad de los estados que están siendo afectados por esta pandemia. Por lo tanto, se requiere una estrategia nacional para hacerle frente. E incluso, como es un fenómeno de naturaleza transnacional, la respuesta debería ser global inclusive. Sin embargo, estas estrategias nacionales de los estados, por lo menos, si no hay una estrategia global, por lo menos las estrategias nacionales deben ser coordinadas con los países de la región, para que tengan un mayor impacto y un mayor nivel de eficacia. En resumen, para que un modelo de gestión estatal sea eficaz ante situaciones de crisis, deben tenerse en cuenta los siguientes factores clave de éxito. Considero, en primer lugar, un liderazgo político en los diferentes niveles de gobierno. Y luego, el diseño e implementación de una estrategia de seguridad nacional o herramienta similar. El nombre no interesa, lo importante es el nivel de la estrategia y la vinculación de los conceptos de seguridad y desarrollo, no separados, sino interdependientes. Otro factor clave es que la arquitectura de seguridad nacional debe establecer la diferencia claramente entre el ente de planeamiento estratégico y el ente responsable de la gestión de la estrategia, poniendo particular énfasis en la gestión de crisis. Otro aspecto clave es la actualización permanente de estudios prospectivos para determinar los probables escenarios futuros y anticipar acciones para evitar situaciones de crisis. Esta también es otra tarea pendiente. ¿Por qué es importante un estudio prospectivo? Porque nos va a permitir anticiparnos a lo que puede suceder de acá a 20 o 30 años. Los estados que tienen estudios prospectivos serios y tienen esa cultura de planeamiento, tienen la ventaja de que van construyendo su futuro y no están sujetos a situaciones adversas que sorprenden o que a veces hacen difícil la actuación. Por más esfuerzo que haya en los gobiernos, a veces se hace ineficaz porque no existe esa preparación, no existe ese planeamiento, no existe ese fortalecimiento, esas capacidades que son necesarias para implementar cualquier modelo o cualquier estrategia. Otro aspecto que también es fundamental es el desarrollo de acciones para fortalecer las instituciones y dotarlas de las capacidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Ningún modelo o ninguna estrategia va a ser eficaz si no se cuentan con instituciones fuertes, instituciones sólidas, que sean capaces y que tengan las capacidades
para cumplir a cabalidad las funciones que se le hayan asignado. Y finalmente, es también fundamental promover el fortalecimiento de una cultura de seguridad en la sociedad, para que los ciudadanos sean conscientes del rol importante que les compete desempeñar como parte de la estrategia del Estado ante situaciones de crisis. Esto de manera muy general, y yo creo que en la parte siguiente de preguntas se va a poder aclarar cualquier duda o cualquier tema que haya quedado pendiente por el efecto del tiempo. Gracias. Le agradecemos muchísimo al general y doctor Walter Astudillo su presentación. Nos queda claro que es una crisis integral. Él reafirma el concepto de que la crisis COVID no es un asunto de salud. Los gobiernos están en el tremendo dilema economía y salud, que es primero la salud de la población o la restauración de la economía. Los países latinoamericanos están enfrentando una crisis tremenda porque tienen amplios sectores de la población en niveles de pobreza y viven al día en economías informales, tienen que salir a la calle a sobrevivir. Los gobiernos invocan pues, que el cuidado para no se irradie la pandemia más de lo que ya está. Y todo esto es abordado con el general Walter con una serie de elementos que nos señala que tienen que estar incorporados para poder superar esta crisis con más eficacia, con más resolución positiva. Yo quiero señalarles, para darle la palabra a Adriana, quiero señalar solamente un comentario teórico. En los años 80 del siglo XX se hablaba de la guerra de baja intensidad, en contraposición al concepto clausevichiano de guerra total. Bueno, en términos tácticos concretos, el COVID es una guerra de microscópica intensidad. El enemigo no lo vemos, está en el aire, no lo vemos. Solo lo ven los científicos con su microscopio. Pero a nivel de sus efectos, tiene los efectos de una guerra total. La última guerra total que había vivido la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial, bajo el concepto clausevichiano. Y muchas guerras eran de baja intensidad. Esta es microscópica, pero a la vez es una guerra total. Y como dice el general Astudillo, es una guerra global que involucra a todas las naciones y es una guerra integral en una sociedad. El gobierno no puede resolver solo esto, por lo tanto se necesitan mecanismos de gestión que involucren a los científicos, a la población, la responsabilidad de la población en atender las recomendaciones de los gobiernos, etc. Y ahora voy a dar paso a nuestra segunda ponente, que es Adriana Ertal, que para los que se ingresaron más tarde al panel, pues ella es del Instituto Igarape de Río de Janeiro y una muy reconocida experta en desarrollo sostenible y también en crimen organizado. Le vamos a agradecer a Adriana que, al igual que el general Walter, se circunscriba a los tiempos para poder abrir un debate con todos nuestros video atendientes y con el auditorio. Pues muchas gracias, Adriana. Te dejo el micrófono para que tú nos expliques pues, tu perspectiva sobre el COVID y las respuestas de los gobiernos. Yo le estaba haciendo antes de abrir el chat a todos los que estaban presentes, le estaba yo haciendo una pregunta a Adriana. Yo me paré muy temprano hoy en la mañana y vi CNN y decía que en Brasil se incorporan en un día las estadísticas a 20,000 casos positivos más en un día. Entonces yo le preguntaba, ¿esto es cierto o es una invención de CNN? Y me dice ella, es cierto, pero por el tema de los problemas que tiene el gobierno de Brasil para medir. Bueno, un gobierno que no tiene capacidad de medir bien día a día lo que está pasando es un gobierno que está fallando en su planeación, que son los modelos metodológicos que nos acaba de presentar Walter. Con esto, Adriana, te dejo la palabra y pues estoy seguro que va a ser una excelente presentación. Muchísimas gracias y hola a todos desde Río de Janeiro. Quería en primer lugar agradecer la invitación para participar, pero también felicitar por la formación de esa red. Me da mucho gusto de poder debatir ese tema con gente de toda la región. Veo, ¿no?, en el chat que tenemos gente de México, de
de Paraguay, de Brasil, de Argentina, y yo creo que eso es la parte de la solución, es justamente que podamos discutir. Voy a llevarlos para pasear un poquito en mi casa porque ahora empezaron a destruir una pared aquí al lado, entonces voy a pasar a la habitación de mis hijos. Pero ya empiezo diciendo que la presentación del general fue muy, muy útil, porque yo creo que esa cuestión de la cultura de la seguridad es esencial. Y lo que voy a hacer ahorita es demostrar cómo, desafortunadamente, en el caso de Brasil y quizás con repercusiones regionales, lo que está ocurriendo acá es exactamente el opuesto. Es un caso muy, muy negativo, ¿no? Cómo no tratar de una cuestión emergente de seguridad que es la pandemia. Y acá también, como ya se resaltó el general, no es solamente una crisis sanitaria. Entonces, yo creo que el primer paso para entender cómo cualquier país está tratando de la pandemia es reconocer el panorama de economía política donde no se insere entonces esa crisis sanitaria y que se vuelve una crisis socioeconómica, incluso ambiental, eso es seguro en el caso de Brasil. Y acá para empezar tenemos que recordar que Brasil ya es el epicentro de la epidemia en nuestra región, con casi 300,000 casos oficiales y más de 19,000 muertes. Y como ya dijeron acá, creemos que esos números están severamente subdimensionados porque no tenemos ni capacidad de hacer testes suficientes, pero tampoco existe la disposición política. Y voy a explicar de dónde sale todo eso. El otro elemento que es importante tener en cuenta y que hace parte de ese panorama de instituciones es el desmantelamiento de instituciones públicas, que empieza sobre todo a partir del gobierno de Michel Temer, pero que pasa por un proceso de intensificación muy, muy dramático a partir del enero de 2019 con la presidencia de extrema derecha de Jair Bolsonaro. Entonces, ¿cómo llegó Brasil, que al contrario de algunos otros países en la región tiene un sistema universal de salud, tiene históricamente una tradición muy fuerte en diplomacia de salud y tuvo en algún momento un cierto liderazgo, no era el único, pero hacía parte del liderazgo regional en temas de cooperación, incluso en la cuestión de la salud pública. ¿Cómo fomos parar aquí, como decimos en portugués? Bueno, en el plan doméstico, voy a hablar en primer lugar del plan doméstico y luego de la política externa, ¿no? Porque también, como apuntó el general en su presentación, tenemos que llevar en cuenta las soluciones y también las oportunidades perdidas a través de la cooperación incluso regional. Y tener el gran problema en la superficie es una serie de mensajes contradictorios que dejan transparecer en el escenario político brasileño disputas políticas y yo diría casi una crisis identitaria del país, ¿no? Que se refleja entonces en esas peleas y en esos mensajes contradictorios. Por un lado, tenemos el presidente Bolsonaro, que pasa dos mensajes, ¿no? Y lo hace muy insistentemente. El primer mensaje es que el aislamiento, la política de aislamiento representa un suicidio económico. Entonces, lo que hace ese tipo de discurso es plantear una dicotomía entre acción en el área de salud pública versus, ¿no?, la protección de la economía, lo que muchos economistas acá dicen, y afuera de Brasil también dicen que no es el caso, ¿no? Que hay que considerar el abordaje
tanto del punto de vista socioeconómico como del punto de vista de salud. Y también dice que la solución es el uso de la hidroxicloroquina. Y entonces él insiste en que haya una distribución de larga escala de ese medicamento en que pese la falta de evidencia sobre la eficacia, ¿no?, de esa sustancia. De hecho, algunos estudios que fueron publicados durante esas últimas semanas demuestran que la hidroxicloroquina puede tener un impacto negativo, aumentando la tasa de fatalidad entre los pacientes. Entonces es una especie de pensamiento mágico que no está basado en las evidencias, pero que también puede ser comprendido como una tentativa de presentar una solución o un incentivo para que la gente salga de su casa. ¿Okay? Del otro lado, y al mismo tiempo, él participa e incentiva manifestaciones de naturaleza muy autoritaria, ¿no? Algunas son manifestaciones contra las políticas de aislamiento, pero también que levantan, por ejemplo, la bandera del encierre de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso, y que claman por una otra intervención militar. Entonces, el hecho de que el presidente de la República salga del palacio sin máscara, diciendo que no debemos estar aislados, e incentiva ese comportamiento, representa una contradicción al mensaje que los grupos técnicos de médicos han tratado de difundir. Y acá vemos muy nítidamente esa disputa en el ámbito del Ministerio de la Salud. Ya tuvimos 2 cambios ahora tercer cambio de ministro de la Salud durante la pandemia, ¿no? El primer ministro en esa época, Mandetta, sí adoptó un abordaje más técnico, endosó la política de aislamiento, hizo esa recomendación, y justamente por eso y por tener una aprobación popular bastante alta, justamente en el momento que la del Bolsonaro no estaba cayendo, le quitaron del ministerio, pusieron entonces un otro médico que se suponía, ¿no?, desde la presidencia estaría más alineado, ¿no?, estaría de acuerdo con lo que quería recomendar el presidente. Y mismo Nelson Teich hesitó y por final decidió que no quedaría en el ministerio porque no estaba dispuesto a firmar el orden de distribución en masa de la hidroxicloroquina. Entonces ahora tenemos un general de la activa en el ejército, Eduardo Pazuello, que sí firmó el orden. Entonces eso también refleja un poco el papel, yo diría, muy ambiguo de las Fuerzas Armadas en el abordaje. Y voy a hablar un poquito más de eso. Yo sé que tenemos también muchos militares acá de otros países y les va a interesar ese elemento también en particular. Bueno, entonces tenemos ahora, ¿no?, esos mensajes contradictorios que tienen un impacto muy concreto e inmediato sobre el comportamiento de la población. Y es increíble. Yo estoy en Río de Janeiro, ¿no? Desde mi ventana veo lo que pasa acá en la calle, e inmediatamente después de los anuncios que hace el presidente, la gente vuelve a salir a la calle. Por supuesto que hay una parcela de esa población que lo hace por necesidad, porque la renta básica emergencial que ha sido implementada no está llegando a toda la población, pero hay también, ¿no?, una parte de la población que no quiere adoptar el aislamiento, prefiere por una serie de razones
escuchar al presidente. Entonces, lo que está pasando es el mismo día que tenemos, por ejemplo, más de 1.100 muertos en Brasil por COVID, ¿no? Y sabemos que el número probablemente es muchas veces más que eso a partir de las estadísticas de muertes por causas respiratorias en general, ya se sabe eso. Tenemos las calles llenas y muchas tiendas que están abiertas y el transporte público absolutamente lleno. Tenemos también un otro nivel de disputa de narrativas que es entre el presidente y muchos de los gobernadores, sobre todo de los estados que son los más afectados. Ahora son São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, pero hay varios otros, Ceará, algunos países en el nordeste de Brasil que tienen una proyección, ¿no?, de empeorar muchísimo en las próximas semanas. Y bueno, algunos de esos gobernadores rechazan abiertamente las recomendaciones del presidente y adoptan una orientación de aislamiento y de políticas de distanciamiento social. Y Bolsonaro entonces entra en conflicto político y muy públicamente con esos gobernadores, transformando esa disputa en algo electoral. Y tenemos algunos casos, por ejemplo, del estado de Maranhão, que queda en el nordeste, que tuvo que encontrar formas de traer equipamiento de protección personal desde Asia, pasando por Etiopía, y luego que llegó el material en Brasil, lo hicieron llegar a Maranhão para entonces pasar por la aduana, porque si eso hubiera ocurrido en el puerto de Santos o Rio de Janeiro, el gobierno federal habría interferido. Y ahora lo que pasa es que el gobierno federal está tratando de punir al estado de Maranhão por importar máscaras y respiradores. Entonces, esos mensajes contradictorios ocurren en varios niveles y yo creo que eso ilustra exactamente lo que estaba haciendo, el opuesto de lo que estaba haciendo el general, que debemos tener un abordaje multisectorial, no solamente Estado, sociedad civil, Fuerzas Armadas, sector privado, sino que también los diferentes niveles de gobierno, desde el federal, pasando por las provincias y al municipal. Pero en Brasil está ocurriendo exactamente el opuesto. Tenemos relaciones muy antagónicas entre muchos de esos actores. Tenemos también algunas medidas positivas. Hay una enmienda constitucional que permite, ¿no?, el canalizar de parte del presupuesto a nivel federal para tratar de la pandemia. Tenemos, por ejemplo, un pacote de un financiamiento, una serie de financiamientos por el Banco Nacional de Desarrollo brasileño, sobre todo de apoyo a las empresas. Desafortunadamente eso parece, de acuerdo con informaciones que salieron esos últimos días, el apoyo está siendo canalizado a las grandes empresas. Entonces las pequeñas empresas están quedando de afuera, lo que es muy, muy preocupante porque la gran mayoría de la población brasileña trabaja o en el sector informal o en las pequeñas empresas. Y como ya mencioné, la renta básica emergencial, que es una gran sorpresa. Eso hace algunos meses sería casi imposible tener una discusión seria, mucho menos ver la implementación de un programa de renta básica. Pero eso fue logrado por presión de la sociedad civil, ¿no? Fue expandido desde el total inicial era R$200 por familia de ciertas categorías y eso fue elevado al nivel de 600. Y ahora hay toda una discusión para que esa renta sea ampliada para más allá de 3 meses, que es el plazo inicial. Pero los desafíos son inmensos, ¿no? Como la curva continúa ascendente, tenemos, por ejemplo, en las favelas una población de alta densidad, o donde en muchos casos es simplemente imposible mantener el aislamiento, porque las casas son construidas muy cercas una de la
otra, y donde históricamente no hay una presencia positiva del Estado. Acá en nuestra ciudad, en Río, la presencia del Estado en las favelas se da sobre todo a través de incursiones altamente brutales por parte de policía y a veces durante intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, en un contexto de pandemia, las instituciones estatales no funcionan. Los indígenas también. Tenemos ahora tasas muy, muy altas de contaminación y de muertes entre las comunidades indígenas, incluso en la Amazonía, y el desmantelamiento de las instituciones de protección de las florestas y de la población indígena, incluso en términos de salud pública, que quiere decir que eso representa quizás una nueva ola de genocidio, ¿no? Como ocurrió durante el proceso de colonización, porque los indígenas son particularmente vulnerables a esos nuevos virus. Tenemos también una población de migrantes y refugiados, cerca de 200,000, sobre todo en la región de frontera con Venezuela, que ahora está cerrada, pero también en otras ciudades, porque tenemos una política que es el ejército, que coordinado por las Fuerzas Armadas con organizaciones del sistema de Naciones Unidas y sociedad civil. Es un modelo muy interesante y que ha coordinado el programa de reasentamiento voluntario. Entonces tenemos una población bastante grande y muy, muy vulnerable, sobre todo en la frontera. Y tenemos finalmente, hay que resaltar el papel de la sociedad civil, que en las favelas, en el caso de las comunidades indígenas y también de los migrantes y refugiados, intenta hasta algún punto llenar el espacio dejado por el Estado. Y lo hace, yo veo acá, estoy contribuyendo para algunos esfuerzos, lo hace de manera muy, muy corajosa. Pero por supuesto que hay límite. Como dijo el general, los sectores tienen que trabajar juntos. Pero la relación entre el Estado y la sociedad civil acá en Brasil cambió muchísimo. Hubo una serie de tentativas de criminalización de la sociedad civil organizada, sobre todo de las organizaciones que están presentes en la Amazonía, que fueron acusadas por el presidente de incendiar a la Amazonía, cuando al contrario son organizaciones que trabajan para la protección de la floresta. Entonces, ese histórico de disputas políticas y de autoritarismo creciente tiene un impacto muy concreto en la situación emergencial que enfrentamos actualmente. Y finalmente, en el plan internacional, que lo que pasa es que tenemos algo muy raro en relaciones internacionales, un verdadero quiebre, es un rompimiento de la política externa en relación al papel que desarrollaba Brasil en otras épocas. Siempre hubo cambios, por supuesto, pero Brasil siempre defendió el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos, fue uno de los socios fundadores de las Naciones Unidas, y ahora lo que tenemos es una política externa que considera oficialmente las Naciones Unidas como una conspiración marxista globalista, que trata con desdecho, que se dice, desdén, la cooperación internacional, con la excepción de los Estados Unidos, y específicamente la figura de Donald Trump, que en la cabeza de Bolsonaro se parece su mejor amigo, aunque la relación sea extremadamente asimétrica, y un par de otros países con gobiernos autoritarios, Hungría y Polonia sobre todo. Tenemos también tentativas y esfuerzos muy, muy grandes, sobre todo a partir del año pasado, de enfraquecer, de debilitar a las organizaciones regionales que, como ya sabemos, pasan por una serie de crisis y parálisis, ¿no? Por razones políticas o por falta de presupuesto.
Y hay que recordar que Brasil históricamente tiene una tradición muy, muy fuerte de diplomacia en salud pública. Eso es la parte, el tema central en su cooperación sur-sur, incluso adentro de la región, no solamente a través de canales bilaterales que aprovechan la experiencia riquísima del SUS, que es el Sistema Universal de Salud, que también está en el corazón de nuestro proceso de redemocratización en los años 80, y que también abarca entonces varias organizaciones regionales. Brasil tuvo un papel fundamental en OPAS, ¿no? el escritorio de la Organización Mundial de Salud en la región, la Organización Panamericana de Salud, y también en ISAGS, que era un componente de UNASUR, que tenía un plan muy, muy avanzado y muy concreto de varios años. Era un plan plurianual para cooperación en salud. Entonces son mecanismos que o ya no existen prácticamente o no están siendo aprovechados ni por Brasil ni por los países vecinos, ¿no? En la medida de lo que sería teóricamente posible si hubiera más inversión política y de recursos en la manutención y el fortalecimiento de esa arquitectura. Y al mismo tiempo, Bolsonaro tiene intenta no tener relaciones directamente con varios países que históricamente son muy importantes para Brasil, de entre los cuales Argentina y también Francia, Alemania ha creado disputas a veces con insultos personales, lo que cierra puertas en que pese la necesidad y la voluntad de mantener algunos lazos de cooperación. Y esos también son relaciones fundamentales que podrían traer algunas ventajas y ayudarnos en ese momento de crisis, ¿no? de emergencia. Entonces, finalmente, el último comentario que tengo es que, bueno, en algunas áreas lo que pasa entonces es que Brasil no tiene un abordaje, tiene una serie de mensajes contradictorios y tiene prácticas y políticas ad hoc, ¿no? Que no funcionan de manera coordinada, que no alimentan una coordinación y una complementación entre los diferentes sectores, pero también diferentes niveles, desde el federal, pasando por el estadual hasta el municipal, y que a veces atrae algunos nichos muy curiosos. Por ejemplo, quizás irónicamente, el gobierno de Bolsonaro ha resucitado hasta algún punto el programa Más Médicos, que fue creado por Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores y que traía médicos desde afuera, sobre todo de Cuba, ¿no? Porque tenemos por problemas estructurales y políticos de mucho tiempo, una escasez muy grave de médicos, sobre todo en el interior, las pequeñas ciudades, las comunidades de la Amazonía. Entonces hubo, yo creo que por la parte de algún equipo técnico, el reconocimiento que hay una necesidad emergencial, y ahora se habla entonces de permitir que los médicos cubanos que quedaron en Brasil después del encierre del programa Más Médicos pasen a ayudar en la respuesta a la pandemia. Pero aquí también muchos nichos que no son aprovechados. Tenemos muchos médicos, enfermeros, otros profesionales de la salud, venezolanos, sirios, angolanos, congoleses, que hacen parte de nuestras comunidades migrantes y que, sin embargo, no tienen permiso para participar, aunque quieran, no hay mucha disponibilidad. Entonces, la respuesta queda fragmentada. Enfrentamos, yo ya digo que es una catástrofe humanitaria mismo para los padrones de la pandemia. Tendrá un efecto muy grave, no solamente en Brasil, sino que para toda la región. Los países vecinos ya se refieren a Brasil como una amenaza sanitaria, una amenaza a la seguridad sanitaria, ¿no? Y también entonces tendremos serios desafíos en términos de seguridad alimentaria. Eso no se habla mucho acá, se habla un poco de la dificultad de alcanzar a la población en las favelas
y del hambre en las ciudades sobre todo, pero yo creo que tenemos que tener seria discusión, porque hay una especie de excepcionalismo que no sé si es verdadero en los otros países de la región, pero según el cual Brasil, como potencia exportadora de commodities, no tiene que preocuparse mucho con la seguridad alimentaria. Sin embargo, tenemos serios problemas en distribución, tenemos también algunos factores de riesgo, por ejemplo, así como en los Estados Unidos, hay muchos casos de COVID en los matadouros. Como, no sé cómo se dice en español, perdón, me olvidé, pero no donde se corta la carne. Y eso también es una parte muy importante. Adriana, se nos está consumiendo el tiempo. Okay. Bueno, sí, el mensaje final es eso, que es muy serio y necesitamos entonces incorporar las recomendaciones que hizo el general al pensar sobre no solamente la respuesta emergencial, sino que también la recuperación económica que tendremos que empezar en algún momento. Gracias. Bueno, le agradecemos muchísimo a Adriana su participación. Ya nos están llegando comentarios y preguntas, principalmente, por supuesto, el primer bloque corresponde a la presentación del general Walter Astudillo. Tenemos varios comentarios. El primero es el de Miguel Cuellar, de cómo se hace para socializar un concepto de seguridad nacional integral. Es muy pertinente con la presentación del general. Fernanda Novoa nos pregunta el tema de la militarización de la crisis cuando esta es polimétrica. Rodolfo Mendiburo nos habla del discurso de la guerra, si es pertinente, que tiene efectos psicológicos, genera miedo, etcétera. El general Longa, ¿quién debería liderar la respuesta hemisférica? Es una pregunta muy pertinente para el general. El coronel Aguirre habla de si es correcto buscar una reactivación hemisférica o por país. Leandro Martinelli habla de guerra o no guerra, si es una guerra, qué tipo de guerra, y lo mismo las narrativas bélicas, si vale la pena desarrollarlas o no. Para ir recopilando todo esto, le vamos a pasar otra vez la palabra al general Walter Astudillo para que nos responda a estos interrogantes que nos están haciendo los asistentes, y posteriormente vamos a sistematizar los comentarios que se le están haciendo a Adriana. Por favor, general Astudillo, si quisiera usted comenzar esta ronda de réplicas. ¿No se escucha? Ya se escucha. En cuanto a cómo hacer para generar una cultura de seguridad, es un tema muy complicado y es fácil, desde una tribuna es fácil decir cómo hacerlo, pero a veces cometemos el error de minimizar la complejidad de un tema como este. Yo conversaba con un académico, un amigo, un general español, y que dirigió por muchos años al Instituto Español de Estudios Estratégicos, 10 años lo dirigió, y me dijo que llegó a un ritmo de hacer una conferencia diaria a nivel nacional. Es decir, todos los días el instituto realizaba conferencias de seguridad, charlas, en todo el país. Pero él, después de esa experiencia, me manifestó que no consiguió nada. O sea, que los resultados, cuando midió los resultados, no había generado el objetivo que ellos habían planteado de incrementar la cultura de seguridad. Porque ese es un tema muy complejo que depende mucho de la cercanía que puede... ¿Por qué? Porque a raíz de tiempos de eventos históricos, se ha generado una división entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. Entonces, existe la creencia de que la seguridad es un tema de militares y de policías. Entonces, mientras existe esa falsa percepción,
mientras no se genere un compromiso o un cambio de paradigma y todos nos demos cuenta que todos somos corresponsables de la seguridad, va a ser muy difícil. O sea, el tema de cómo generar una cultura de seguridad es un tema que fundamentalmente yo soy un convencido que tiene que lograrse con educación, pero pensando en el largo plazo. Estas cosas complejas y además combinar con otra serie de actividades, porque hay muchas cosas que no se consiguen en el corto plazo y que requieren ensayar diferentes fórmulas para lograr el objetivo que se plantea. En cuanto a la otra inquietud del general Longa, que quién debe liderar la respuesta hemisférica, para eso existe la Organización de Estados Americanos. Por eso yo he leído, me he basado en este documento. Y acá está todo escrito lo que deben hacer los estados. Pero finalmente, la respuesta hemisférica podría ser en un mundo ideal, ¿no? En un mundo ideal, una respuesta, si la amenaza es transnacional o la amenaza es global, la respuesta debiera ser global. Pero cada estado tiene sus propios intereses, cada estado tiene sus propias realidades, cada estado tiene su propia visión del problema, y por eso que yo creo que la OEA puede significar, como lo está haciendo la Organización Mundial de la Salud, o Naciones Unidas, ¿no? Por intermedio de la OMS, pueden dar algunos criterios, y esto creo que de alguna manera está escrito, está establecido lo que tienen que hacer, pero la decisión corresponde a cada estado. O sea, las estrategias nacionales, que como he manifestado, no se diseñaron o no se planificaron en su momento, lo que no se hicieron hace 20 años, cuando sucede el fenómeno, es muy complejo y muy difícil esperar resultados positivos. Lo único que tiene que hacer es esfuerzos de todos los actores para tratar de minimizar el impacto negativo. Yo creo que de alguna manera eso responde a las inquietudes planteadas. Muchísimas gracias, general. Hay más cuestionamientos aquí que podría usted ofrecer algunas respuestas, sobre todo el tipo de respuestas que el Estado debería inducir. Se habla mucho como inquietud la militarización. No sé cuál es su opinión. Me da la impresión de que usted respondería por una solución multidimensional y societal, pero veamos qué idea nos transmite. Claro, el tema de cuando hablamos de militarización, también se habla de securitización. Cuando se emplean esos términos, como que existe una falta de entendimiento de la multidimensionalidad de la seguridad. Lo que pasa es que primero cuando se determina una amenaza, se analiza su naturaleza, y en función a ese análisis, el Estado debe determinar o aplicar la estrategia que sea más conveniente. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de COVID-19. Indudablemente, ese es un fenómeno que afecta directamente al ámbito, a la dimensión de salud, para entender bien, a la dimensión de salud. Y necesariamente el actor principal tiene que ser el Ministerio de Salud, es el actor principal, pero no es el único. Tienen que participar todos los demás actores estatales, tienen que sumarse todos los esfuerzos de manera articulada. Y obviamente en unos estados débiles como los nuestros, donde las instituciones no tienen las capacidades para cumplir sus funciones, aparece la figura salvadora de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales, que intervienen en todas las brechas, en todas esas brechas que se han generado, para de alguna manera dar soporte a la respuesta del Estado. Eso no es militarización. Lo que pasa es que el Estado tiene que emplear todos los recursos que tiene a la mano para poder dar una respuesta adecuada a una situación. Pero si se entiende perfectamente, dependiendo del tipo de amenaza, se tiene que establecer un actor que sea principal. En términos teóricos, las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares,
en el nuevo concepto de seguridad multidimensional tienen muy poca participación. Pero si lo hacen en los países de América Latina es por la debilidad de los estados, es por la falta de instituciones sólidas que respondan a las funciones que tienen de acuerdo a leyes y la constitución de cada país. General Astudillo, también hay una pregunta que señala que en los países pobres, viene de Carlos Casella a todos, dice que los países pobres tienen estándares muy bajos de cultura y muy altos de pobreza y entonces que esto afecta la capacidad estatal. No sé qué opina usted. Claro, yo he mencionado que la cultura de seguridad es un tema fundamental. Si no hay cultura de seguridad, el ciudadano piensa que el gobierno o que las autoridades son responsables de darle la seguridad. Entonces se convierte en un sujeto pasivo. Los conceptos han cambiado, pero la persona no es un sujeto pasivo que va a esperar que las autoridades o que el gobierno le dé la seguridad, sino que la persona tiene que entender que es partícipe, tiene que ser partícipe, es un sujeto activo. En el nuevo contexto es un sujeto activo. Por eso que debe ser corresponsable. Y obviamente la pobreza y la informalidad, que es una característica de los países de la región, son factores que contribuyen a agudizar esos problemas y las carencias que tienen los estados. Es un factor contribuyente a hacer que las amenazas tengan mayor impacto negativo en la gestión que pueda realizar cualquier estado. Gracias, general. Hay unas preguntas para Adriana. Una de ellas habla de cómo se puede resolver el dilema entre el confinamiento coercitivo frente a un distanciamiento disciplinado, que es algo parecido a lo que está señalando el general de la cultura de la seguridad. Y Fátima Jimena señala una cosa pues muy difícil de responder, pero vamos a ver cómo nuestros dos panelistas responden. Lo hace para el caso brasileño y dice, ¿cómo se percibe el impacto COVID a fines del 2020? Bueno, pues esto responde a una ciencia de la astrología, pero vamos a tratar de ver qué nos puede contestar Adriana a esto de cómo se percibe en Brasil pues el impacto hacia finales de año, porque puede ser una respuesta que también nos sirva para interpretar otras realidades latinoamericanas. Gracias, son preguntas muy importantes las dos. Sobre la primera, el fin del confinamiento, bueno, yo no soy experta en ese aspecto, pero lo que puedo sí decir es que tenemos, digamos, la ventaja de poder asistir a los experimentos que están en curso en Asia y en Europa, sobre todo. Yo no trataría de imitar el ejemplo norteamericano en eso. Y claramente sabemos, por ejemplo, a partir del caso de Corea del Sur, que es necesario tener una tasa muy alta de testes y también de, no sé cómo se dice, rastreamiento, ¿no? De monitoreo de los contactos, contact tracing. Y también hay que saber cuándo hacerlo, ¿no? Ya tiene que pasar del pico de la curva, si no, eso no va a funcionar. Entonces, eso es una serie de medidas. En el caso latinoamericano, llevando en cuenta que tenemos sociedades altamente desiguales, es también esencial asegurar que las medidas de emergencia, incluso de renta básica emergencial, están alcanzando la totalidad de la población de esas categorías, ¿no? Dentro de lo que sea posible, porque también la falta de alcance representa un incentivo para que la gente continúe saliendo a la calle, y eso lo que hace, ya sabemos a partir de otros casos, es que posterga todo ese proceso de una apertura responsable. Pero vemos en muchos lugares que hay apertura, pero no es responsable. Entonces, yo creo que acá también tenemos que tener en mente lo que pasa en las evidencias, lo que ocurre en otros países que empezaron a subir la curva antes que nosotros. Pero no me parece que estamos
aprovechando esa ventaja comparada. El impacto de la pandemia en la región, sí, no tengo una bola de cristal, pero les digo cuáles son mis preocupaciones. Tengo una preocupación que ya mencioné muy grande con la cuestión de la seguridad alimentar, sobre todo en contexto como en Brasil, donde tenemos ya hace algún tiempo el desmantelamiento de las instituciones que trataban de asegurar algún nivel. Brasil vendió prácticamente todos sus estoques de alimentos públicos. Brasil ya casi no tenía un programa muy innovador que incluso tenía también su contrapartido en África, que era el programa de adquisición de alimentos. Eso también casi está muy débil, el presupuesto es muy bajo. Entonces hay que... yo tengo mucha preocupación con eso porque creo que no estamos teniendo la conversación apropiada. En el ámbito económico, por supuesto que vamos a tener muchos años de recuperación, muchos años de impacto, luego muchos años de recuperación. Eso depende un poco de si la vacuna va a ser no efectiva, mismo si la vacuna que están desarrollando, por ejemplo, en la Universidad de Oxford, la implementación de la vacuna también representa desafíos. Así que tendremos años muy difíciles y con la intensificación de la pobreza y de la desigualdad. Y sí, y el comercio también, hay que poner mucha atención en el comercio porque yo creo que vamos a testimoniar cambios en los padrones de comercio. Ya está pasando, algunos países ahora tienen una preocupación mayor con asegurar su seguridad alimentar, por ejemplo. Y finalmente, es imposible saber lo que va a pasar en el campo geopolítico, pero hay cambios muy grandes, tectónicos, a nivel global que ya estaban en curso y ahora están pasando por un proceso de intensificación, sobre todo la rivalidad entre los Estados Unidos y China. Así que las elecciones en Estados Unidos no serán determinantes, pero serán un factor muy importante porque si Donald Trump pierde las elecciones, ahí tendremos un otro camino. Pero por ahora les digo que no estoy muy optimista para nuestra región y yo creo que si no logramos encontrar maneras de implementar una cultura regional de seguridad, tendremos por lo menos una década muy dura. Hay aquí otros comentarios que se los voy a hacer como pregunta al general Astudillo. Carlos Enrique señala una preocupación sobre la integración de América del Sur y él casi hace un vaticinio, dice, si la COVID va a debilitar más los procesos de integración de América del Sur. En otras palabras, que cada país está buscando sus fórmulas nacionales sin tomar en cuenta a los otros. Pero también Noelia Benedetti, que parece ser que es de Argentina, dice que permitir salir de las cárceles a los presos por el tema de la concentración y que se contaminan, que para Argentina ha aumentado mucho la inseguridad en las calles. Esta pregunta pues aplica para todos los países de América Latina, ¿no? En México, el crimen es el único que no se encierra en su casa y ha aumentado los índices criminales. Entonces, se la quiero preguntar al general Walter a ver cuáles son sus comentarios a los dos cuestionamientos, el de la integración y el de la salida de los presos de las cárceles. Su opinión. Claro, respecto a la integración en la subregión sudamericana, antes del COVID-19 había retrocedido tremendamente. Entonces, indudablemente va a tener un impacto. Hay que entender que los impactos que va a tener esta pandemia no solamente es en la dimensión salud, sino es en la dimensión política, como lo que estamos mencionando, en la dimensión económica, y eso muestra con claridad la multidimensionalidad de la seguridad. Obviamente, como digo, el tema de integración se va a debilitar mucho más porque no va a haber menos interés y más preocupaciones por solucionar sus propios problemas los estados, y eso va a ser va a retrasar un proceso que es fundamental para, digamos, para ver con otras perspectivas el futuro tan incierto que nos espera.
Yo quisiera agregar un tema que lo he estado pensando muchas veces. Cuando hablamos de cultura de seguridad, si hablamos de informalidad, que es un fenómeno, una característica de los países en la región, de alguna manera la informalidad es un indicador de la falta de cultura de seguridad. Porque hay una negación de la persona para contribuir con el Estado. Pero sin embargo, esa persona sí exige, digamos, una respuesta eficaz del Estado. Entonces, si no colaboramos con los gobiernos, si no colaboramos con el Estado va a seguir siendo débil y la respuesta siempre va a ser, no va a tener los estándares que quisiéramos todos los ciudadanos. Respecto al tema del incremento del crimen organizado por la medida que han mencionado, obviamente que es lógico, ¿no? El tema del crimen organizado es una de las principales preocupaciones de la población y es producto también de todo este enmarañado de dificultades que tiene la región y que su solución también es muy compleja y se tiene que pensar siempre a largo plazo. O sea, se tiene que pensar en una estrategia que aborde una serie de aspectos en la dimensión social, en la dimensión económica, para buscar siempre resultados a largo plazo. Y yo insisto, la educación siempre sigue siendo el vehículo principal para cambiar el futuro de los países. General Zúñiga, creo que usted ha despertado algunas inquietudes más entre los asistentes. Entonces, nos hacen comentarios más vinculados al Perú y nos señalan que, por ejemplo, que el gobierno peruano, ¿cómo podría contener expresiones de protestas de sectores sociales vulnerables en caso de que se llegaran a dar? También está una pregunta de Agustín Salgado referida a la teoría de los 4 campos del poder, y Alan Javier Díaz también una preocupación similar, donde señalan que desde los años 80 en Perú, pues los sectores privados, ni la sociedad, ni las empresas privadas invertían nada en seguridad, y cómo se puede irradiar la cultura de seguridad para que también tengan una participación activa. No sé qué opina usted de estas preguntas. Indudablemente que los países de la región todavía no hemos encontrado la solución a estas grandes brechas. Nuevamente se insiste con la cultura de seguridad. No podemos decir que solamente el sector privado es el que no ha invertido en seguridad. Vuelvo a decir, o sea, cultura de seguridad es de toda la sociedad. Es responsabilidad de todos. O sea, la falta de cultura de seguridad no solamente es del sector privado, es de toda la sociedad. O sea, todos nosotros somos parte del problema. Y se requiere un cambio de paradigmas, un cambio de mentalidad y un reconocimiento que si queremos un mejor Estado, todos tenemos que participar y todos tenemos que contribuir para ese cambio. No pensar solamente en las autoridades, en el sector privado, sino qué es lo que tengo que hacer yo para contribuir de mejor manera para que mi Estado sea más consolidado. Eso creo que es un tema que es clave y que es el punto de partida para cualquier cambio dentro de nuestras sociedades. Lo que ha mencionado Adriana, toda la problemática que ha mencionado de Brasil, en realidad son situaciones muy, muy similares, con unos parámetros más o menos en cada país, pero pinta de cuerpo entero lo que pasa en todo el continente, de manera muy, muy, muy clara, porque, insisto, somos estados débiles, somos estados que todavía no hemos consolidado, porque para que un estado alcance la consolidación requiere altos niveles de desarrollo y altos niveles de seguridad. Hay muchos que tienen niveles aceptables de desarrollo, pero niveles muy bajos de seguridad. Entonces, ese largo camino que nos falta por recorrer tiene que
analizarse, tiene que medirse, y esta pandemia es una oportunidad porque ha desnudado las debilidades de todos los estados. Si hacemos un recorrido a nivel global, hay muchos países desarrollados, muchos países que disponen de estrategias de seguridad nacional bien hechas, que son ejemplos, que son modelos tomados en cuenta, pero que sin embargo la respuesta no ha sido la más adecuada. ¿Qué ha pasado en esos países desarrollados que aparentemente tenían las mayores capacidades para responder de manera más efectiva? Entonces, el análisis corresponde a cada país, a cada gobierno, hacer una evaluación para hacer los ajustes necesarios que permita en el corto plazo, de alguna manera minimizar el impacto, pero en el largo plazo tienen que venir los cambios estructurales, que es fundamental para alcanzar los niveles adecuados de seguridad y desarrollo. Insisto, no es una disyuntiva, o no es una confrontación o seguridad o desarrollo, sino tenemos que ver cuántos niveles de seguridad y cuántos niveles de desarrollo es la mezcla perfecta para una determinada situación. General, hay otra pregunta para usted, de Emilio Correa. Habla de los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, y se señala que la pregunta es que cómo se puede lograr esta gobernanza de la seguridad y qué rol juegan los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas por la parte de los gobiernos, precisamente para dar confianza a la sociedad en construir esta cultura de la seguridad. ¿Cuál sería su opinión? Claro, cuando hablamos de una cultura de seguridad estamos hablando de todas las dimensiones. Estamos hablando de una cultura de seguridad de la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión de salud y cualquier otra dimensión, porque el concepto puede ser variable, puede incluir más dimensiones dependiendo del enfoque que tenga cada estado. Pero lo que tienen que entenderse es que hay varias dimensiones. La dimensión militar también es una más. Entonces, el tema de rendición de cuentas es fundamental porque eso genera confianza en la población. En la medida que se genere confianza, se va a contribuir a fortalecer un sentido de unidad, un sentido de identidad con el Estado, y eso puede ser un punto clave para fortalecer o iniciar ese camino de fortalecimiento de la cultura de seguridad. Muchas gracias, general. No sé si, Adriana, ¿tienes algún comentario a todas estas preguntas que está haciendo el público? Ya estamos casi por concluir este debate. No sé si tienes alguna idea. Gracias, sí, yo veo muchas preguntas para mí también. Voy a responder la de la Mónica Nieves, que pregunta desde Uruguay, ¿qué capacidad puede tener hoy en Itamaraty, puede ver hoy en Itamaraty para retomar una política externa tradicional de Brasil? Hay mucha capacidad. A las 10 se por acá. ¿Perdón? Yo creo que alguien tiene que... No sé qué pasó. Sí. Bueno, sigue. Itamaraty tiene un cuerpo diplomático altamente profesional, es uno de los más profesionales en el mundo, los embajadores políticos son una gran excepción, y entonces ahorita con el actual ministro no veo ninguna posibilidad, porque nuestro ministro también tiene un pensamiento mágico y no está conectado a la realidad, pero tenemos otros diplomáticos y diplomáticas, sobre todo las mujeres, que tienen ideas muy innovadoras. Entonces yo creo que podemos en algún momento tener no solamente la retomada de una política externa tradicional, sino que algo más innovador que esté alineado con los otros países, con la cooperación, comprometido con el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos y otros principios que están codificados en nuestra Constitución. Yo quería solo terminar diciendo que es muy, muy importante tener debates inclusivos, entonces estoy contenta de estar acá. La voz de las mujeres en los debates sobre seguridad ni siempre tienen el mismo espacio que los hombres, pero las pandemias y otros desafíos emergentes de seguridad impactan a las mujeres igual a los hombres.
y a veces en maneras muy específicas. Entonces, hagamos también un esfuerzo de incluir la sociedad civil y también incluir a las mujeres, y muchas gracias por la invitación. Adriana, hay una pregunta dirigida a ti sobre el tema de la seguridad alimentaria, que tiene que ver con estos posibles efectos de la crisis económica. No sé qué ideas tengas tú. Como ya mencioné, tenemos un proceso muy grave de desmantelamiento de la gobernanza de seguridad alimentaria, que no tiene que ver tanto con el hecho de que Brasil sea una potencia exportadora de commodities. Por supuesto que todas las esferas de la seguridad alimentaria están asociadas, pero tenemos un sistema de agricultura familiar que es particularmente importante para el consumo doméstico. Y desafortunadamente, como ya dije, tenemos varias estructuras, incluso el Consejo Nacional en esta área, que está mucho más débil ahora, el programa de adquisición de alimentos y otras estructuras que fueron creadas justamente para enfrentar no solamente el tipo de emergencia que tenemos hoy en día, sino que los desafíos que permanecen, porque mismo antes de la pandemia teníamos ya una población muy grande con difícil acceso a la seguridad alimentaria. Ahora enfrentamos nuevos desafíos, algunos no están siendo estudiados y debatidos, por ejemplo, el impacto, ¿no?, que ya mencioné, de la pandemia en algunos elementos de la distribución interna, y también sabemos que hay cambios en el comercio exterior. Y acá también ese es un punto muy importante sobre la política externa, porque la familia Bolsonaro, no solamente el presidente, sino que su hijo Eduardo, ha tratado de alejar Brasil de China, por ejemplo, haciendo referencias repetidas al virus chino, lo que obviamente irrita muchísimo y provoca una reacción bastante incisiva de la parte de la Embajada de China en Brasil. Y ahora hay una aprensión de que China, que es nuestro socio comercial más importante, cambie sus flujos comerciales, no solamente en función de sus demandas y nuevas preocupaciones con seguridad alimentaria, sino que también con el factor político, ¿no? Entonces, es posible que Brasil pierda espacio, por ejemplo, en relación a otros países exportadores de commodities, lo que también, por su vez, afecta la seguridad alimentaria. Y todo eso con repercusiones regionales, porque estamos, ¿no?, a pesar de la falta de coordinación entre los países de la región, estamos en el mismo barco. Ok, gracias, Adriana. Bueno, estamos concluyendo esta segunda sesión del Seminario del Mundo Sostenible, Respuestas ante las Nuevas Amenazas a la Seguridad Internacional. Esperamos verlos a todos los integrantes de este debate el próximo lunes a la misma hora. Bueno, son 8:30 hora de México, y de Perú y de Colombia, 10:30 hora de Brasil y de Argentina, 3:30 hora de España. Centroamérica también está alineada en estos momentos a la hora mexicana y colombiana. Entonces, esperemos mucho pues la asistencia. Felicitamos a los dos ponentes, que les agradecemos. Y a nombre del Instituto Real Elcano, de la Universidad de las Américas de Puebla, del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, de la Universidad Nacional de La Plata y del CACEDE, pues les agradecemos mucho su atención y su participación en este debate. Hasta luego, y no nos despedimos, estamos aquí el próximo lunes. Gracias, cuídense bien todos. Gracias, Raúl. Gracias, Gracias, general. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. A todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por su